Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que hoy consiste en la presentación de un libro muy importante de Marcelo Fernández Peralta sobre Tomás Casares. Le damos la bienvenida a todos los que vienen a nuestro instituto por primera vez. En este caso, hay varias personas que son descendientes de Tomás Casares y probablemente discípulos del autor del libro. Vamos a saludar y darle la bienvenida, por supuesto, también al autor del libro, que es la primera vez que lo tenemos acá en el instituto. Bienvenido, Marcelo, es un gusto que estés aquí y que hayas elegido este espacio o que te hayamos elegido nosotros para presentar tu libro. Y le doy la bienvenida también a Alejandro Domínguez Benavides, que es reciente miembro de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que ha sido un sostenedor y una ayuda enorme en nuestras jornadas de Historia del Derecho que hicimos el año pasado, también en forma virtual, y que vamos a reproducir este año en septiembre. Así que, Alejandro, es un gusto tenerte acá en el instituto, y voy a pasar a la presentación de Alejandro, que va a ser, obviamente, el presentador del libro de Marcelo. Alejandro Domínguez Benavides es abogado, magíster y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de grado y del doctorado en Ciencias Jurídicas de Historia del Derecho. Es profesor titular de Historia, Cultura y Derecho, Formación del Pensamiento Jurídico y Nociones de Ciencia Política y Sociología en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor titular de Historia de las Instituciones e Historia Constitucional Argentina y Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata. Sus líneas de investigación son el derecho castellano en el siglo XIII, el derecho indiano y la formación del derecho administrativo argentino, el aporte de los pensadores católicos del siglo XIX a la historia política y constitucional argentina. Alejandro, te doy de nuevo la bienvenida y te paso el piso para que comiences a presentar el libro. Muchísimas gracias, Viviana, por darme la posibilidad de presentar este libro de Marcelo Fernández Peralta. Quiero saludar especialmente a mi ex compañero de colegio, a Gustavo Casares, nieto de Tomás Casares, y agradecerle, ¿no?, su presencia aquí en esta tarde. Hace unos años, el doctor Víctor Tahuanzuategui me comentaba, con cierto humor, que los profesores de Historia del Derecho somos los únicos que debemos explicar a nuestros alumnos por qué deben estudiar nuestra materia. Algo similar, supongo, les ocurre a nuestros colegas que se dedican a la filosofía del derecho. La historia, la filosofía, ¿para qué le sirve a un abogado? Y encontré una respuesta en un libro que se llama La utilidad de lo inútil, un manifiesto de un catedrático italiano, Nuccio Ordine, que fija el foco en una serie de saberes como la literatura, la filosofía, el arte o la música, y lo cito, que no dan ningún beneficio, no producen ganancias, pero sirven para alimentar la mente, el espíritu y evitar la deshumanización de la humanidad. El libro que presentamos esta tarde tiene su génesis en la tesis doctoral de su autor, Tomás Casares, y un filósofo y juez, la coherencia entre sus concepciones jurídicas y sus decisiones judiciales. Sin caer en exageraciones y tomando prestadas las palabras citadas del profesor de la Universidad de Calabria,
podríamos decir que el libro de Fernández Peralta alimenta la mente, el espíritu y contribuye a hacer más humana a la humanidad. El doctor Fernández Peralta, para lograr este cometido, supo elegir muy bien el tema de su libro, y en su afán de estudiar la vida y la obra de Tomás Casares, abarcó mucho y apretó mucho, contradiciendo al refrán popular. Celebro verdaderamente esta contribución y le agradezco que se haya dedicado a un personaje que integró y forma parte de la historia de la Corte Suprema. Alguien alguna vez dijo que los historiadores se ocupaban de los fastos militares y políticos y no tenían en cuenta el estudio de la vida y la obra de los jueces y la historia de la trascendencia institucional de la Corte Suprema de Justicia. Y no le faltaba razón. Desde la historia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en relación con su modelo americano, escrita y publicada por el doctor Clodomiro Zavalía en 1920, y la historia de la Corte Suprema, dirigida por el doctor Alfonso Santiago y publicada en el año 2013, donde los historiadores del derecho estamos en minoría, frente a un destacado grupo de constitucionalistas. No son muchos los estudios y usos historiográficos orgánicos sobre este tema. Sin embargo, la figura del doctor Tomás Darío Casares ha concitado un significativo interés. Podríamos conjeturar que este libro es la continuación del trabajo emprendido hace muchos años por los doctores Alberto David Leiva, recientemente fallecido, y por el actual director de nuestro instituto, el doctor Ezequiel Abásolo, y que tuvimos la oportunidad de apreciar sus resultados en una obra publicada ya hace 20 años, El juez Casares, un jurista al servicio del bien común. Tanto Leiva como Abásolo continuaron con sus aportes, el primero con un meduloso artículo titulado Tomás Darío Casares, un jurista católico en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y el segundo con un trabajo muy extenso sobre la Corte Suprema durante el régimen peronista, 1947-1955, publicado como capítulo del tomo segundo de la historia de la Corte Suprema, dirigida por el mencionado Alfonso Santiago. Entre otros numerosos trabajos, no quiero dejar de mencionar el de Estela Sacristán, el juez Tomás Darío Casares y el derecho público, aportes desde el máximo tribunal, publicado en el diario El Derecho en el año 2015. Ahora bien, ¿qué nos aporta el libro del doctor Fernández Peralta? En primer lugar, preguntas. ¿Cómo se desenvuelve un filósofo del derecho en un marco de decisiones concretas de vital importancia institucional? ¿Puede seguir sosteniendo su línea de pensamiento? ¿Puede aplicar su doctrina filosófica como solución a conflictos planteados en casos de la vida diaria que se han judicializado? De resultar ello posible, ¿cuál es la real importancia institucional de la coherencia en el juez y cuáles son las virtudes personales que se deben poner en juego para lograrla? ¿Puede ser relevante la formación filosófica previa a la hora de resolver los casos sometidos a su decisión? Y ensaya sus respuestas en un nutrido índice que comienza con una aproximación biográfica no muy extensa. Privilegia el análisis del derrotero intelectual de Casares como intelectual católico, filósofo y ius filósofo, juez, y un interesante capítulo final, donde plantea la relación de Casares como intelectual católico y un filósofo y juez. Aquí el autor logra una síntesis que da sentido a cada parte de la obra. Confieso que cuando leí el índice me preguntaba, ¿por qué
intelectual católico, y no solamente intelectual a secas. Me parecía que el adjetivo católico lo circunscribía a un ámbito parroquial y no al significado más profundo de la catolicidad, que es la universalidad. Y Fernández Peralta me dio la respuesta, me aclaró esta cuestión, cuando lo define a Casares como un hombre que piensa las cosas de su tiempo con visión de eternidad. Su fe es transversal, por lo que ningún aspecto de su ser escapa a su condición de católico. Así lo confirman sus descendientes, en particular su hija María y su nieto Ignacio. Hasta aquí Fernández Peralta. Estas palabras se complementan con las que expresó aquel que escrutó su alma, vale decir, su último confesor. Casares, dijo, tuvo siempre la preocupación de la fe, no solo conociendo el dato revelado, sino también por la vivencia de ser un hombre de fidelidad al Evangelio y a la Iglesia. Y agrega Fernández Peralta, tal definición lo muestra en dos facetas diferentes, pero complementarias, la contemplación y la acción. No solo decía, sino intentaba ser según decía. La pregunta que nos hacemos es cómo conjugó esta posición frente a la vida de ser un hombre fiel al Evangelio y a la Iglesia, cómo conjugó su pensamiento naturalista con la función judicial. Casares, para ubicarlo históricamente, fue nombrado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la presidencia de facto del general Edelmiro J. Farrell, y ocupó su sitial hasta 1955, vale decir, fue juez durante todo el gobierno de Juan Domingo Perón. En aquella época, como el alto tribunal brindó una cerrada adhesión al régimen, según lo que nos dice Leiva, y la unidad de criterio, fue autor de alrededor de nada menos que 85 disidencias y de 22 votos propios. Hasta aquí lo que nos cuenta Leiva. Fernández Peralta tomó distintos conceptos como virtud, el justo medio, la justicia, el rol del juez, la noción del bien común, la noción de autoridad fundada en el bien común, la noción del derecho de propiedad, y dividió minuciosamente en etapas a su carrera judicial. Primeras etapas, juez de la Corte entre 1944 y 1947, y juez de la Corte entre 1947 y 1955. Insisto que la clave está en el capítulo 5 de esta obra, y por esa razón pondré de relieve algunas de las relaciones que plantea el autor entre el pensamiento de Casares y sus decisiones judiciales. Por ejemplo, en los fallos de la Corte Suprema Basavilbaso y Feliú del año 1950, Casares se refiere al bien común y expresa que este es el fruto de un ordenamiento superior de la convivencia en el que se ha dado a cada uno lo que en justicia le es debido. Este tema se encuentra desarrollado en La justicia y el derecho, una de sus obras cumbres, y en Notas sobre justicia y bien común. En cuanto a la independencia de criterio como ejercicio de la prudencia, Fernández Peralta afirma que sigue manteniendo esta doctrina en la nueva etapa de la Corte, vale decir, después del año 1947, integrada por una conformación adepta al poder político. En el fallo González Iramain, en el año 1949, vota en contra de los intereses de un diputado del partido gobernante. En Rabufetti invoca estrictas razones de justicia para votar a favor de reintegrar en la cátedra y de abonarle los salarios caídos a un profesor universitario a quien se lo había sumariado por razones políticas. Es interesante
su definición de la guerra como acto de justicia en su voto en disidencia en el famoso fallo Merck Química del año 1948. Considera que la guerra procura restablecer un orden que ha sido violentado. Afirma que la guerra no puede hacerse de cualquier forma, dado que no está desprovista de normas atinentes a la dignidad humana y que provienen de la luz de la ley natural, que se hace patente el sentido de la fórmula con la cual la nación expresó alguna vez, por boca de sus autoridades, su subordinación a la justicia a raíz de una guerra victoriosa. La victoria no da derechos. Lo que con ella se obtiene es la efectiva posibilidad de su ejercicio mediante la reparación del agravio que lo octava, y allí cita a Francisco de Vitoria, por ejemplo, la reelección de Indio, a Grocio, del derecho de la guerra y de la paz, y concluye en esta disidencia que de la sujeción de la guerra, también a la ley natural, se sigue la obligación de subordinar al orden jurídico positivo interno la ejecución de lo que el Estado en guerra haya de hacer con las personas y los bienes que se encuentran bajo la fe de su derecho nacional. Porque la guerra no está sobre toda ley. Y aquí Fernández Peralta, que ha ido buscando, ¿no?, con una avidez envidiable, y ha encontrado estos argumentos en un artículo, El Pacto Antibélico y el Derecho a la Guerra, que publicó Casares 20 años antes, vale decir, en el año 1928, en la revista Criterio. Fernández Peralta ofrece numerosos ejemplos, donde demuestra que en virtud de la coherencia existe una continuidad en el pensamiento del juez que permite aplicar sin contradicciones la concepción iusfilosófica pensada en abstracto a la solución de casos concretos de la vida real. Los efectos de su condición de iusfilósofo en su jurisprudencia son notorios, dado que constantemente utiliza sus conceptos iusfilosóficos en sus decisiones jurisprudenciales, sin importar la circunstancia ni la rama del derecho sobre la cual verse la materia del derecho judicializado. Tendríamos toda la tarde para hablar de este tema, pero como sabemos, el tiempo nos acucia y tenemos que ser concretos. Por eso, para concluir, coincido con Alfonso Santiago, prologuista y director de la tesis del doctor Fernández Peralta, que la sola realización de esta tesis es una clara señal de la trascendencia y vigencia de la figura, el legado y el pensamiento de Tomás Casares. Muestra elocuente de la fecundidad de su vida y de su profunda vocación universitaria. Marcelo Fernández Peralta, con su obra, nos estimula. Y voy a terminar con palabras de Leiva y Abásolo, con cita del propio Casares. Nos estimula a recuperar la noción de un derecho esencialmente justo, traspasado de una viviente intencionalidad cristiana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta presentación. Y ahora le vamos a pasar el piso a Marcelo Fernández Peralta. Primero lo voy a presentar al autor del libro. Marcelo Fernández Peralta es abogado, es magíster en Derecho Empresario por la Universidad Católica de Cuyo, es doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad Austral, es profesor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Cuyo, especialista en Protección Constitucional de Derechos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, director de la Diplomatura en Argumentación y Teoría Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo, profesor titular de Teoría General del Derecho, Filosofía del Derecho y Derecho Privado II de la Universidad Católica de Cuyo, profesor titular de Introducción al Lenguaje Jurídico, Principios Generales del Derecho, Filosofía Jurídica y Derecho Empresarial de la Universidad de Congreso de Mendoza, integrante de la cátedra del doctor Renato Ravivaldi de Teoría del Derecho
de la Facultad de Derecho de la UBA, es director de proyectos de investigación, ha participado como expositor en congresos de Argentina, España, Brasil, Colombia, Bolivia y Portugal, y además del libro que hoy presentamos, ha publicado artículos sobre filosofía del derecho, derechos humanos y argumentación jurídica en español, inglés y portugués. ¿Qué tal, Nuestros expositores, nuestros presentadores de libros son de un nivel altísimo, tienen unos pergaminos que es imposible describirlos en los pocos minutos que tenemos nosotros con el Zoom. Así que, Marcelo, adelante, bienvenido, te escuchamos. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias a todos los presentes. Quiero, antes de empezar, hacer esta presentación que vendrá necesariamente breve en virtud de la cantidad de información que ya dio mi querido Alejandro respecto del libro. Pero no quiero empezar sin antes agradecer muy especialmente al Instituto de Investigación e Historia del Derecho, en la persona de su director, el doctor Ezequiel Abasolo, y la doctora Viviana Kluber, por la oportunidad que me honra en grado sumo de estar acá con ustedes compartiendo la presentación de este trabajo. También aprovechar para agradecer una vez más el apoyo que desde todo punto de vista recibí de la familia de Tomás Casares, en la persona de Ignacio, que veo que por suerte hoy se encuentra presente en el auditorio. Y last but not least, como se suele decir usando este anglicismo, muy especialmente agradecer la presencia de las personas que son muy cercanas a mis afectos y que se encuentran en el auditorio hoy para compartir este importante momento conmigo. Dicho esto, quisiera empezar esta breve presentación trayendo a mi memoria las palabras con las que inicié la defensa de mi tesis doctoral cuando fue presentada allá por diciembre del 2019. Dije en su momento, si tuviera que utilizar una metáfora que me ayudara a explicar la concepción del derecho de Tomás Darío Casares, podría, con mucha utilidad, remitirme a Juan Luis Vives. En efecto, el genio humanista valenciano, en su obra Edes Legum, El Templo de las Leyes, escrita en 1519, explica que el derecho es como una torre a la que bellamente describe así. Cito: su punta más alta, que verticalmente miraba hacia el suelo, era aquella eterna ley divina, rectora del universo mundo, la sabiduría del mandar y el prohibir, que no es otra cosa que la mente de Dios que, según razón, obliga o veda. Nos cuenta Vives que en ella habita un portero que le enseña a quien la visita que, cito, las leyes cuya hermana legítima es la justicia son rectas como ves en este edificio y son equitativas en todas sus partes, pero adolecen de suyo, de mudez y de sordera congénitas. No tienen habla propia, no oyen, no ven. Pero a su servicio están unos hombres que con su habla las hacen hablar y con su vista ven y con sus oídos oyen. Acostumbramos llamarlos jueces. Estos personajes, si quisieran acomodarse a la justicia que preside, se mostrarían graves, intachables, incorruptos, severos, no impresionables por la lisonja, austeros, templados, prudentes, que ni el favor doblarán ni intimidarán ningún temor humano. No dejarán influirse del odio ni de la amistad, ni del enojo, ni de la sensiblería. No padecerán de dineritis, ni consentirán que se les ataque con lanzas de plata. Cierro la cita. ¿Por qué elegí esta cita de Juan Luis Vives para comenzar esta presentación respecto de un trabajo que abarca la trayectoria intelectual y la persona de Tomás Darío Casares? Bueno, porque entiendo que en Tomás Darío Casares se han dado las características que 500 años atrás definía como definitorias, como características
como esenciales para la persona del juez Juan Luis Vives. Entonces, fue esta caracterización la que, muy allá lejos en el tiempo, cuando era apenas un alumno de grado, y en la materia de Filosofía del Derecho en mi querida Universidad Católica de Cuyo, conocí por primera vez la obra de Tomás Darío Casares. Fue esa la impresión que me dio, la impresión de un jurista cristiano, de un jurista coherente con su pensamiento, y un jurista que había plasmado mediante sus numerosos votos en disidencia siempre una postura fiel a sus principios y a sus convicciones. Eso me llamó mucho la atención, por eso fue finalmente el tema elegido. También tuvo que ver en la elección del tema en la existencia de obras anteriores de mucha valía, como las que ha mencionado Alejandro. Reitero, los sesudos trabajos de Ezequiel Abásolo y de el recientemente fallecido y muy querido Alberto David Leiva respecto de la obra casariana. También existen un trabajo publicado en la revista Universitas de Marcelo Pearson, que es de mucha valía también, y otros trabajos, artículos publicados por el profesor Carlos Ignacio Mazzini Correas y por el profesor Bernardino Montejano. El trabajo al que hace alusión de Estela Sacristá fue publicado mientras yo me encontraba ya redactando mi tesis, o sea que ha sido un trabajo muy importante para mí, pero no definió la elección del tema. Los trabajos que trataban la figura y la obra de Casares me parecían todos muy buenos, pero me parecía justamente que la envergadura del personaje ameritaba una investigación más global, una investigación más extensa, y a eso me aboqué. Tuve la suerte de contar con la dirección en ese sentido, quienes me ayudaron desde todo punto de vista, del profesor doctor Alfonso Santiago, el profesor doctor Pedro Rivas Palá, quienes me acompañaron en la redacción de este trabajo. Y me ayudaron en todo sentido, y me ayudaron fundamentalmente a establecer los criterios que ha señalado Alejandro de elección de los temas. Así, el trabajo que hoy presentamos tiene una estructura que presenta a Casares en todas sus dimensiones. Inicia el libro con una aproximación biográfica. Marcelo, como quedan ¿Sí? 5 minutos y no te quiero interrumpir, hagamos una cosa. Cerramos este Zoom y volvemos a entrar con el mismo link, así no te tenemos que interrumpir. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Perfecto. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de esta presentación. Estaba en uso de la palabra el autor del libro, Marcelo Fernández Peralta. Adelante, Marcelo. Bien, entonces estaba comenzando a explicar la estructura del libro, ¿sí? Entonces, el libro comienza con una aproximación biográfica. Tenemos una presentación de la vida y obra del autor, una mención a su vida familiar, para la cual conté con la inestimable colaboración de su hija María y de su nieto Ignacio, ¿sí? Quienes me recibieron en su casa y me brindaron valiosa información que de ninguna otra manera podría haber conseguido, ¿sí? En cuanto a la actividad académica, Casares fue un activo miembro de la academia. Tenemos no solo
que se doctoró con honores en la Universidad de Buenos Aires. Tuve acceso, gracias a la gestión de Alberto David Leiva, tuve acceso a la tesis mecanografiada original de Casares, ¿sí? La tuve en mis manos y pude apreciarla antes que accediera a la edición impresa que está en la Biblioteca Nacional. Su tesis fue sobre la religión y el Estado, ¿sí? Es muy importante también su actividad como propulsor de iniciativas sociales. Fue fundador de numerosas instituciones, entre ellas, ¿por qué no? Es imposible de soslayar los cursos de cultura católica, que serían el germen de lo que actualmente es la Universidad Católica Argentina. Casares, como todos sabemos, fue uno de los fundadores de dicha universidad, y un dato que quizás no todos saben, fue el director de tesis de Monseñor Derisi, quien fuera el primer rector de dicha Casa de Altos Estudios, ¿sí? Y en cuanto a su trayectoria en la función judicial, fue juez. Hizo toda la carrera judicial. Fíjense que desde muy joven se desempeñó en la justicia, empezó siendo juez de paz en la ciudad de Salta. Viajé a Salta, pero en el archivo de dicha provincia no se encuentra ningún protocolo de sentencias de dicha época, así que no tuve suerte de poder ver esa instancia, ¿sí? Pero después fue asesor de menores, fue juez de primera instancia, fue juez de cámara, fue miembro de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia. O sea que tuvo un largo recorrido por la actividad judicial. Y en todas ellas, como veremos enseguida, mantuvo siempre lo que considero es su nota más destacada, que fue ser coherente, ¿sí? El capítulo 2, tal como el profesor Domínguez Benavides ha mencionado, se refiere a Tomás Casares como intelectual católico, ¿sí? Y efectivamente aclaró el profesor Domínguez Benavides por qué lo de intelectual católico, por qué el énfasis en la catolicidad de Casares, ¿sí? Casares era transversalmente católico, era un hombre de fe, y la fe era una característica que estaba presente en todos los actos de su vida, ¿sí? Tuvo muchísimas obras, algunas más extensas, otros artículos más breves, pero se destacan sin lugar a dudas no solo su tesis doctoral, ya mencionada, sino los libros Jerarquías Espirituales, ¿sí? Y Catolicismo y Acción Católica, las reflexiones sobre la condición de la inteligencia en el catolicismo, y una serie de artículos, todos muy sesudos y muy interesantes, que publicó en los primeros números de la revista Criterio allá por 1928. De la lectura de dichos artículos, de dichos trabajos, hemos optado por sacar sus conceptos religiosos fundamentales, y que son Dios, la fe, la religión, la caridad, y en esto quiero poner énfasis en un valioso aporte que recibí de Ignacio Casares, del doctor Ignacio Casares, acá presente, quien me hizo notar en una de nuestras charlas, que tanto atesoro como una ayuda invalorable para la realización de este trabajo, que para Tomás Casares la caridad era una virtud incluso superior a la justicia, ¿sí? Porque en la caridad, en la justicia se da lo que se debe, pero en la justicia no, esta nota de débito, de deuda, no existe. Se da porque se quiere dar, no porque se tenga la obligación de dar. Y Tomás Darío Casares efectivamente consideraba a la caridad como una virtud superior a la justicia, ¿sí? Luego, en un tercer capítulo, encontramos a Tomás Casares como filósofo y como ius filósofo. ¿Y por qué como filósofo y como ius filósofo? Bueno, porque no solo escribió obras de corte ius filosófico, sino obras sobre filosofía en general, como el enjundioso artículo sobre la concepción del tiempo en el libro 11 de las Confesiones de San Agustín,
¿sí? Y también Filosofía Política, un muy buen artículo publicado a muy temprana edad, que se llama Política y Moral a propósito de Maquiavelo, en la cual realiza una crítica a la forma de entender la política presentada por Maquiavelo, desde una postura realista jurídica clásica, esto es aristotélico-tomista, ¿sí? Dentro de este capítulo se pasa revista a su obra más trascendental, que es su opus magister, La justicia y el derecho, ¿sí? Quizás, como bien diría Caturelli en su libro sobre la filosofía argentina, la exposición más acabada de la filosofía jurídica tomista que se ha hecho en la República Argentina, el libro de Tomás Casares, La justicia y el derecho, que, como sabemos, fue un libro de lectura obligatoria en muchísimas casas de estudio de la época de su primera, de su segunda y de su tercera edición. Entiendo que así fue en la Universidad Católica Argentina y doy fe que así fue en la Universidad Católica de Cuyo, en la cual yo me formé. De la lectura de dichos artículos y de dichos trabajos, en general, extraje su concepto de justicia, su concepto de derecho, de equidad, de bien común, de ley, de autoridad, del Estado y los métodos interpretativos y argumentales de Casares. Una de las notas críticas que se le pueden realizar a la obra casariana es quizás la falta de originalidad, porque es expositor de la doctrina tomista, ¿sí? Ello no obstante, contra esa crítica sostengo que, y un poco como fruto de una conversación que tuve con el profesor Manuel Atienza, quien en su tesis doctoral, sabemos que la tesis doctoral de Manuel Atienza versó sobre la filosofía jurídica argentina, escrita en la década del 70, y allí Atienza realiza un comentario de tono crítico hacia la obra de Tomás Casares, diciendo que se destacaba como un expositor de la doctrina tomista, pero que al ser, lo mencionaba como un mero expositor, lo tildaba de una doctrina, un autor con escasa originalidad y de carácter conservador. Conversando con él, pudimos debatir ese mote de conservador para Casares, porque si bien podría decirse que era un hombre estrictamente conservador en cuanto a la tradición y a las costumbres de la tradición cristiana, mi postura, mi opinión es que lo verdaderamente revolucionario en una época de tantos cambios y de tanta crisis y de tantos ataques hacia la doctrina tradicional católica y cristiana que él sostenía, lo verdaderamente revolucionario, reitero, era seguir sosteniendo esas ideas, ¿sí? Entonces, entiendo que Casares fue un hombre de su tiempo, pero fue un hombre verdaderamente valiente en el sentido de que se mantuvo firme a las convicciones naturalistas que marcaba la tradición a la cual pertenecía, pero justamente en una época en la que lo políticamente correcto era todo lo contrario, ¿sí? Y luego tenemos los fallos, que varios de ellos han sido mencionados por el doctor Domínguez Benavides en el capítulo 4, sus fallos como juez. Se pasa revista en la obra desde sus primeras decisiones jurisdiccionales como juez de primera instancia y sus dictámenes como asesor de menores, luego sus votos en la Cámara Nacional de Apelaciones y sus votos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá debo también detenerme antes de mencionar
voy a mencionar solo un par, porque ya han sido varios de ellos mencionados por el doctor Domínguez Benavides, pero acá vale la aclaración de una de las razones que me llevó a escribir y a querer profundizar realizando un humilde aporte al estado de la ciencia del conocimiento sobre la obra de este trascendental jurista. Porque entiendo que un autor, un juez, que es designado en una conformación en la Corte en el año 44, con una conformación que en el año 47 es destituida por juicio político, quedando solo él, y pasa a integrar una nueva conformación con una orientación política marcadamente diferente de la que le precedió y más adepta al gobierno de turno. Sin embargo, él usó la herramienta argumentativa de la disidencia tanto en una etapa como en la otra, ¿sí? Eso marca la que quizás sea la nota más relevante, más atractiva de la personalidad y de la obra casariana, ¿sí? Y en tal sentido, quisiera mencionar dos fallos que considero muy trascendentales. El primero, que es traído a colación en el artículo ya mencionado de la doctora, de la profesora Sacristá de Bianchi, que es el fallo San Miguel. Porque, claro, verdaderamente a todos los libros marcan la creación jurisprudencial del amparo en Siri y Cot. Bueno, esto es un dato cierto, ¿no es cierto? No lo vamos a poner en tela de juicio a eso. Pero vale recordar un dato que no es por todos sabido, que el primer antecedente jurisprudencial en la Corte favorable al amparo fue el voto en disidencia de Tomás Darío Casares en el fallo San Miguel, que es de fecha 11 de mayo de 1950. ¿Sí? Me permito leer muy brevemente. En esta sentencia, la mayoría del máximo tribunal rechaza la aplicación de la acción de habeas corpus para la protección de derechos constitucionales que no sean la libertad ambulatoria, con fundamento en que es patente la confusión de conceptos institucionales y técnicos jurídicos en que incurren los peticionantes cuando pretenden incluidos en el habeas corpus o amparo de la libertad individual los resguardos legales de protección y garantía de los derechos patrimoniales y personales. Casares, por su parte, se manifiesta en disidencia, ¿sí? Era un caso en que una autoridad no judicial, la Comisión Parlamentaria Nacional, así se llamaba, había decidido la clausura del diario La República de Rosario por el solo hecho de haber omitido la leyenda Año del Libertador General San Martín. Casares entiende que es perfectamente posible y así falla extender los beneficios del amparo y se pronuncia por hacer lugar al amparo, pero queda en disidencia. Me parece que la mención reiterada e insistente de este primer antecedente a favor del amparo, que se consolidaría después en Siri y Cot, pero que en la Corte Suprema de Justicia tiene en Casares como el prototipo, el propulsor, quien primero estableció un fallo favorable a la procedencia del amparo en casos no previstos, pero que por razones elementales de justicia ameritaba que fueran procedentes. Me parece que es un dato insoslayable y de gran importancia en la trayectoria judicial de Tomás Darío Casares. Y otro fallo que quisiera mencionar son los dos casos Barrera, Marcelo T. y Otero Torres Carlos, fallados el 19, fíjense qué fecha, ¿no? 19 de octubre de 1955. ¿Sí? Fue uno de los últimos fallos, si no el último, que se celebra antes de la destitución por la Revolución Libertadora de todos los miembros de esa corte. Y en dicho caso, ¿sí? El tribunal, en ese caso,
el tribunal, existía una disposición que no se podían portar distintivos ni ningún tipo de identificación que no pertenecieran al justicialismo y a la causa justicialista. Estos dos señores, Marcelo Barrera y Carlos Otero, eran miembros de la Acción Católica y eran secretarios de juzgados en la provincia de Córdoba. Y ellos tenían en su solapa un distintivo de la Acción Católica Argentina, un escudo de la Acción Católica Argentina. Por tal razón fueron destituidos, ¿sí? Y Casares no firma esa decisión justamente por estar en desacuerdo con lo que consideraba era un acto de notoria injusticia. Pongo este caso como paradigmático de la actitud coherente de Casares para con sus convicciones, para con sus principios, ¿sí? Finalmente, el último capítulo tiene una concordancia, esto es, se buscó, al haber expuesto toda su obra como intelectual católico, toda su obra como filósofo y filósofo, y todos sus fallos judiciales, se buscaron las concordancias y también se buscaron discordancias para ver si había incurrido en incoherencia en alguno de los casos. La conclusión a la que se arriba en el trabajo es que mantuvo en todo momento una continuidad, en todo momento mantuvo una coherencia, y dicha coherencia se presenta, según mi opinión, como una virtud muy importante para el ejercicio de la judicatura. Finalmente, quiero cerrar esta breve presentación diciendo que tengo la satisfacción de haber sido acompañado en la realización de este trabajo por grandes maestros, como el profesor Rodolfo Vigo, como el profesor Carlos Ignacio Mazzini Correas, como el profesor, y en España, el profesor Francisco Carpintero Benítez, y el catedrático de Navarra en filosofía Jaime Nubiola, y en la Argentina por profesores también de gran valía que me han orientado en la realización de este trabajo y a quienes les estoy eternamente agradecido. Creo que el aporte que se hace con esta obra es muy modesto, pero que muy modesto no por el tema, sino por las limitaciones propias del autor, claramente, pero que no deja de ser un acto de justicia hacia un jurista que considero y sostengo resulta fundamental para la historia del derecho argentino. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Ahora abrimos un espacio de comentarios y de preguntas. Les pedimos a los que quieran hacer uso de la palabra que por favor usen la manito que está en los 3 puntitos para que yo pueda concederles el uso de la palabra, porque no puedo verlos a todos a través de la pantalla, ¿eh? Así que si ustedes levantan la manito, yo los veo y les concedo el uso de la palabra. Mientras tanto, quisiera compartir algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, señalar la magnífica presentación que hizo Alejandro. No es fácil presentar un libro, hay que tener mucho cuidado de no caer en el abuso consistente en contar el libro, en lugar de dejarle al autor, tal vez que cuente el contenido del libro, no explayarse en cuestiones secundarias, y Alejandro lo ha hecho magníficamente, y ha abierto su presentación con un tema que es recurrente entre los historiadores del derecho, y es la necesidad que tenemos continuamente de andar justificándonos, siempre. Y como yo dije en algunos artículos y en algunas charlas que di, esta cosa de que los historiadores del derecho siempre tenemos que dar batalla, ¿no? Y bueno, me parece muy importante que Alejandro lo haya recordado, especialmente en este ámbito y acá en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho.
Por otro lado, otra cosa que estaba pensando, mientras lo escuchaba Marcelo, es la suerte enorme que tenemos nosotros en el instituto de poder presentar obras y la casualidad que este año hemos empezado con la presentación de obras que son tesis doctorales. Hace unos días presentamos la obra de Pamela Cacciavillani sobre el derecho de propiedad, ahora estamos presentando la de Marcelo, que también es una tesis doctoral. Y esto es muy importante porque a nuestras reuniones asisten profesores, investigadores y estudiantes. Entonces muchas veces, y tal como acá ha sucedido y ha relatado magníficamente Marcelo, los autores que están presentando obras que son tesis, dan a conocer los desvelos que tuvieron al escribir esa obra, las dificultades que encontraron, quiénes los ayudaron, la metodología que utilizaron, por qué se les ocurrió escribir sobre un determinado tema. Y eso es muy importante para nosotros, es muy importante que se explique en este ámbito, porque no muchas veces los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar de boca directa del autor esas expresiones que son probablemente las mismas dudas que tengan estos estudiantes que van a ser futuros doctores. Así que realmente fue muy útil tu presentación, Marcelo. Y otra cosa que quería decir, antes de darle el uso de la palabra a Gustavo Casares, es que la importancia que tienen estas obras, que constituyen puntos de partida para otras investigaciones. Y también en el caso tuyo, que no he tenido todavía la suerte de leer tu obra, son obras modélicas, es decir, son obras que van a servir para que otros se calcen sobre tus pasos y hagan trabajos similares al tuyo con otros miembros de la Corte que también merecerían que se hiciera un trabajo como el tuyo, ya sea para mostrar la coherencia o para mostrar la incoherencia. Pero en este sentido, tu trabajo realmente abre un camino enorme para seguir trabajando en este tema que desarrolló el libro que coordinó Santiago sobre la historia de la Corte. Creo que tu libro demuestra que hay muchas cosas todavía para investigar acerca de la historia de nuestra Corte. Así que yo por mi parte te felicito y ahora sí voy a concederle el uso de la palabra a quienes pidieron hablar para dejar de monopolizar acá el diálogo. Gustavo Casares, sacate, desmuteate por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, la verdad que es un orgullo, por más que yo no soy del derecho, no me dedico al derecho, la verdad que es un orgullo que haya mucha gente que escriba sobre mi abuelo. Así que le agradezco a Marcelo, le agradezco a Alejandro, la verdad que llena de orgullo, más allá de que no estoy relacionado con el derecho, ¿no? Nada más que agradecerlo y bueno, es un mimo al alma. Está muteada, Viviana. Perdón. Qué suerte que Tomás Casares haya tenido nietos que estén acá para poder recordarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo, gracias por estar acá. Héctor José Míguez, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero felicitar a Marcelo por la presentación y por la obra. Yo estoy enfrascado, yo no soy historiador del derecho, pero soy un cultivador del derecho comercial y estoy enfrascado en un proyecto sobre bien común y el derecho concursal, y me parece muy interesante el aporte de Marcelo a la hora de examinar el bien común en nuestra jurisprudencia y en nuestra doctrina. Me parece que esa puede ser una de las gratas consecuencias de la obra de Marcelo, ¿no? Quería felicitarlo entonces por ese tema y por el bien común también. Bueno, muchas gracias, Marcelo. No sé si querés agregar algo, contestar algo o hacer algún comentario a lo Muchísimas gracias a ambos. A Gustavo no había tenido el gusto de conocerlo. Sé que la familia Casares es una familia muy vasta.
pero bueno, realmente es una alegría muy grande que haya podido compartir esta presentación hoy, y para toda la familia Casares mi gratitud es eterna, ¿sí? Y al doctor Míguez, como dije al verlo ingresar a la reunión, me dio mucha alegría su presencia, porque los recuerdo muy gratamente de algunos de nuestros encuentros cuando cursábamos el doctorado en la Universidad Austral. Así que muchas gracias. Bueno, sin haber leído la obra, no sé qué pensamos, Marcelo, creo que tal vez Héctor va a sacarle mucho provecho a la obra, porque seguramente de Tomás Casares se haya trabajado mucho el tema del bien común. Claro. De hecho, es uno de los temas centrales. Recordemos que en la definición de Tomás de Aquino es el fin de la ley, ¿sí? Orientada al bien común, ¿sí? La finalidad de la ley es el bien común. Así que Casares tenía tenía muy claro que la finalidad del orden jurídico era el bien común. Así que creo que para la investigación del doctor Míguez, la obra de Casares puede llegar a ser muy importante, y bueno, ojalá este trabajo les pueda servir de alguna utilidad. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Este libro tiene alguna versión digital? ¿Está en papel? ¿Cómo se consigue? El libro está publicado en papel, se vende en todas las librerías jurídicas, y también está en Astrea Virtual la versión digital. Perfecto. Bueno, muy bien. Eso va a ayudar muchísimo a la difusión de la obra, seguramente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, vamos a ir cerrando. Yo quisiera, no sé, no he encontrado los puntitos. Bueno, no importa. Discúlpeme, pero quisiera decir 2 palabras. Diga las que quiera. Muchas gracias. Bueno, felicitarlo al autor, felicitar también al presentador. Me ha gustado mucho la presentación y la presentación del libro por su propio autor. Pero quisiera agregar tal vez algo que no sé si se sabe realmente. Ustedes conocen que así como Tomás Darío Casares tuvo mucho que ver en la fundación de la Universidad Católica Argentina, junto con Monseñor Derisi, que fue realmente un campeón en esa tarea, yo de pronto resultó por una circunstancia que no sé, me dijo el doctor, yo era jefe de publicaciones del Instituto de Historia del Derecho, que dirigía el doctor Ricardo Sorraquín Becú, y en una de las reuniones que tuvimos, Sorraquín me dijo, Monseñor Derisi quiere verlo, y quiere que lo vaya a ver a su despacho. Bueno, ¿cómo no? Pero no sabe para qué. No, usted vaya a ver lo que ya verá. Bueno, así con esta incógnita fui a verlo a Derisi. Me recibió con Tomás Darío Casares al lado. Y me dijo, hemos estado hablando con el doctor Casares y hemos llegado a la conclusión, además acompañados por la sugerencia del doctor Sorraquín Becú, que usted tiene que fundar la carrera de historia en esta casa. Porque cuando se creó la Universidad Católica Argentina, no pudimos hacerla. El doctor Sorraquín Becú, que era el encargado de juntar los papeles y los personajes para hacer la carrera de historia, no pudo hacerla. Y entonces, como la Universidad Católica no puede funcionar sin una carrera de historia, hemos llegado a la conclusión que usted sea el que la tiene que... Bueno, para mí fue como un balde frío, no sé, nunca se me había ocurrido. Además, Derisi, la gente que lo conoció sabe que era un personaje al que no se le podía decir que no a nada. Además era arrollador, ¿no? No, hemos estudiado usted, pero yo soy abogado, y que no soy historiador. No, usted es historiador, usted hace historia del derecho, usted está en la escuela de Levene. Bueno,
entonces abogó también Tomás Darío Casares, que estaba ahí al lado, lo conocemos muy bien, sabemos de su obra, de su producción y de lo que vale. De manera que vamos a poner la carrera de historia en sus manos. Y así fue. Y fui, por supuesto, me dio mucho trabajo, fui el primer director fundador del Departamento de Historia de la Universidad Católica Argentina, por obra de Tomás Darío Casares y Monseñor Derisi, porque fueron los dos los que me obligaron a hacer la carrera de historia. Por supuesto que lo hice con mucho gusto y creo que con mucho éxito, porque todavía sigue funcionando aquella carrera fundada en épocas de Derisi y de Casares. Nada más. Muchas gracias, doctor Martiré. Qué suerte que lo tenemos para que usted nos cuente estas historias, ¿eh? Qué suerte. Bueno, Marcelo, no sé si querés cerrar, faltan 5 minutos, no me gusta que se corte la filmación sin despedirnos. Yo por mi parte te agradezco muchísimo que hayas presentado el libro acá, te felicito nuevamente, y bueno, te dejo estos minutos para que te despidas de nuevo. Muchísimas gracias, Viviana. Solamente cerrar con un profundo agradecimiento hacia cada uno de ustedes por haber compartido la presentación de este trabajo en este ámbito tan importante, tan valioso, que tanto nos convoca siempre para actividades de jerarquía. Así que estoy muy honrado, quiero agradecer al instituto, quiero a la persona de sus autoridades, y a cada uno de ustedes estoy muy agradecido. Me piden el mail, lo voy a poner, por supuesto. En este momento lo estoy poniendo en el chat. En los minutos que quedan, creo que va a ser posible que lo copien. Es estudiofernandezperalta@gmail.com. Quedo a disposición de todos y reitero mi agradecimiento por haber compartido este tan grato momento conmigo. Muchas gracias, particularmente también a Alejandro Domínguez Benavides, que ya sabemos que es un gentil hombre y con quien tengo solamente palabras de agradecimiento en cada uno de nuestros encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, el jueves. Saludos. Gracias.